Pulso, Red Latinoamericana contra las Violencias, conectando voces, datos y experiencias. ¿Sabían que cada año 12 millones de niñas son obligadas a casarse? ¿Podemos hablar de matrimonio cuando una de las partes es una niña? Por supuesto que no. Es abuso. Y América Latina y el Caribe no escapa a esta realidad, sino que por el contrario, muchas veces la esconde. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Pulso, Red Latinoamericana contra las Violencias, con Alejandra Patrone. Hoy junto a Mónica Maureira, vicepresidenta del Mecanismo de Seguridad de la Convención de Belém do Pará, MESECBI. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida a Pulso, es un gusto recibirte. Un gusto también para mí poder participar de este espacio y poder interactuar, digamos, a través de esta plataforma, ¿cierto? Y poder conversar con ustedes, especialmente con el público que les sigue, con un tema tan interesante y tan preocupante para nuestra región como son los matrimonios infantiles o las uniones tempranas, como le hemos llamado, ¿cierto? Desde el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará. Sí, es muy importante recalcar uniones tempranas, ¿no? Porque el Sí, matrimonio requiere de otras cosas y de un consentimiento que ya lo vamos a estar hablando durante la entrevista, pero que aquí así no, es. no existe. Eh, ¿Cuál es la situación actual de América Latina y el Caribe en torno a estas uniones tempranas? A ver, la situación es que efectivamente los países han ido paulatinamente eh, deslegalizando, por decirlo de alguna manera, los matrimonios infantiles, entre comillas, ¿no? Ujú. Es decir, hemos observado que los países, los estados han ido generando conciencia respecto de que no es viable y no es posible que se acepte que niñas y adolescentes entren, ¿cierto?, en matrimonio. Por lo tanto, hemos visto que paulatinamente los países han ido reformando sus legislaciones y han ido reformando las leyes de matrimonios en este sentido. Entiendo que el último país que reformó la ley de matrimonio civil fue Bolivia, justamente, donde ya prohíbe expresamente que las niñas o adolescentes menores de 18 años no pueden casarse, incluso eh, no teniendo, digamos, la autorización de los padres, que ese también era como un resquicio que se seguía teniendo en algunos países, que se permitía en algunos tramos de edad que, digamos, los padres o las madres pudiesen autorizar, digamos, en algún tramo de edad, ¿cierto? La unión en matrimonio civil de las niñas y las adolescentes. En este caso, las adolescentes, aun cuando dentro de la Convención Belém do Pará las adolescentes son niñas igualmente, ¿no? Lo hemos agrupado, digamos, igualmente como niñas. No obstante, entendemos que sin perjuicio, digamos, que exista una norma o que existan leyes de matrimonio o estas prohibiciones expresas, entendemos que dentro de la región igualmente las normas culturales, las prácticas culturales, ¿cierto? Todavía validan que las niñas, las adolescentes entren, entre comillas, en estas uniones tempranas, ¿cierto? Condicionadas por patrones culturales, por prácticas culturales, que de alguna manera las sociedades, las culturas, los procesos de socialización, la normalización, además de prácticas violentas, incluso si queremos abordarlos desde otra línea, ¿no? Los patrones de violencia económica impulsan, ¿cierto?, a que las familias todavía impulsen, ¿cierto?, que las niñas, ¿cierto?, las adolescentes entren en estas uniones tempranas. Y en este pesar de la cultura y también del factor económico, hablamos de niñas y mencionabas adolescentes. ¿Con niños no está sucediendo esto? ¿También hay cierto patriarcado en estas uniones tempranas? Absolutamente. O sea, la tendencia es, y lo que se observa, y lo voy a decir muy en grueso, es que estamos hablando de los países de América Latina y el Caribe, entre Sí. un 20 y un 30%, ¿cierto?, de mujeres entre los 20 y los 24 años ya eh,
ya estuvieron casadas antes de los 18 años. ¿Sí? O sea, hay diferencia, por cierto, entre los países, pero te estoy hablando de entre un 20 y un 30%. Pueden ser 25, 30 y tantos por ciento, 35%, pero estamos hablando de un número importante de niñas y adolescentes que antes de los 18 años ya estuvieron casadas. E incluso podemos observar que tienen dos o más hijos antes de los 18 años en ese porcentaje, en ese rango de porcentaje. Sabés que cuando íbamos anunciando en redes sociales el abordaje de este tema, que Ujú, además reflejó muchísima atención, mucha gente se ujú. sorprendía y decía, matrimonio infantil aquí en América Latina, ponían países, ¿no? De Argentina, de Uruguay, incluso Bolivia que tú mencionabas, como desconocimiento este tema. Me acuerdo un mensaje que decía, pero esto no es África, ¿no? Como trasladando el problema un poco lejos, como si no fuera terrible que ocurriera en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí. Pero, ¿qué Ahí pasa en funciona el América estereotipo, Latina? ¿no? ¿Está medio tapado el Funciona. tema? ¿Cómo? ¿Qué pasa con América Latina que muchos latinos no lo identifican como tal? ¿Se hacen los distraídos o está un poco más tapado el tema? Yo creo que está más tapado el tema, justamente por nuestras propias prácticas culturales, pero yo también creo que lo tenemos muy estereotipado, porque mira lo que tú me devuelves cuando anunciaban el tema, no es África. ¿Sí? Es decir, esto tiene que ver con prácticas de países, comillas, menos desarrollados. Y cuando nosotras observamos los datos, ¿cierto? Y observamos el análisis de nuestra América Latina y el Caribe, vemos que justamente donde se produce mayor vulnerabilidad o las niñas están arrojadas o expuestas a mayor vulnerabilidad, tiene que ver justamente con eh, territorios rurales, territorios con mayor presencia de pueblos originarios o niñas que son parte de comunidades, ¿cierto?, indígenas, donde el refuerzo cultural o los procesos quizás de transformación normativa o cultural son más tardíos. Entonces, ahí efectivamente hay, de alguna manera, patrones que si bien son machistas, se refuerzan o patriarcales, se refuerzan o se explican o se justifican, ¿cierto? A propósito de una cultura o de una religiosidad, más allá, digamos, de las razones económicas que también pesan mucho, ¿no? Esta necesidad de sostener una familia o muchas veces de sostener una comunidad y donde las adolescentes o las niñas de alguna manera son entregadas o deciden, muy entre comillas, porque claramente no deciden, unirse en estas uniones forzadas o tempranas para poder sostener esta comunidad o sostener este grupo familiar o la familia derechamente. Mónica, ¿y qué se sabe de la edad de los varones que se casan con estas niñas? Bueno, son en la mayoría la experiencia indica que son mayores de 18 años, por eso es la alerta, ¿no? Y por eso entendemos que aquí hay una vulneración de derechos, porque se les corta en el fondo todas sus posibilidades de desarrollo de vida y de trayectoria vital a las niñas y adolescentes, ¿no? De poder acceder, digamos, a sus derechos económicos, sociales y culturales, ¿cierto? Que son sus condiciones básicas de vida, ¿no? Poder acceder a la educación y con ello poder desarrollarse, ¿cierto? En un futuro laboral, eh, ni qué decir de pensar en sus derechos políticos o civiles, ¿no? Porque caen en un circuito, ¿cierto? Que es muy difícil de salir. Y en ese sentido también hay otro patrón que también se visualiza cuando, si ustedes tienen posibilidades de acceder al informe o a quienes nos escuchan, ¿cierto? Acceden al informe en nuestra página web www.belendopará.org. Aprovecho de pasar ahí el aviso porque también se ven patrones intergeneracionales también, ¿no? Em, Quizás historias, ¿cierto?, que se repiten al interior de la familia de abuelas, madres que vivieron situaciones similares, ¿no? Como que también
ingresaron, ¿cierto?, al matrimonio o estas uniones muy tempranamente. Por lo tanto, el patrón de que sus trayectorias, ¿cierto?, o sus procesos de subordinación o de subvalorización social fueron muy tempranos en el momento de que fueron socializadas de esa forma. Entonces, también, y por eso cuando el informe aborda esta idea de las prácticas nocivas, que quizás suena un poco rimbombante el nombre, ¿no? Esto aquí son las prácticas nocivas, como un veneno, ¿no? Tiene que nombrarlas, mencionarlas de esta manera, porque esas son las prácticas nocivas, ¿no? Estos patrones culturales estereotipados, estos estigmas de los que lamentablemente las niñas y las adolescentes no se pueden liberar, porque vienen, ¿cierto?, de estructuras familiares y de las vidas cotidianas en las que ellas se crían, nacen, se educan y se socializan muy tempranamente. Mencionaban las terribles consecuencias que sufren las niñas y Así adolescentes, es. ¿no? Como fruto de estas uniones tempranas y matrimonios forzados. ¿Qué rol Así tiene el es. Estado en todo esto? Bueno, el Estado, los estados, nuestros estados por lo pronto, ¿Sí? tienen que atenerse, ¿cierto?, a los compromisos que suscribieron dentro de lo que es la propia Convención de Belén do Pará. O sea, tienen que visualizar que este tipo de uniones forzadas, y si aún mantienen dentro de sus legislaciones alguna normativa que va en contra de lo que la propia Belén do Pará sostiene, debiesen, digamos, adecuar su legislación, ¿cierto?, a esta Belén do Pará que indica que este tipo de uniones ciertamente van contra los derechos de las mujeres, y en este caso de las niñas y a las adolescentes, ¿no? Porque las arroja y las expone a una situación de violencia, no solamente física, sino que también a una violencia sexual. Que una niña ingrese a una unión forzada o temprana o incluso un matrimonio, comillas, infantil, con un hombre adulto, estamos hablando de violencia sexual inmediatamente. Ujú. Por lo tanto, eso contraviene, no yo diría que casi todos los catálogos de derecho que resguarda la propia Belén do Pará, no solamente hablando de la violencia física, psicológica y sexual, sino que también todo lo que implica, ¿cierto?, otro tipo de resguardos y garantías que el Estado tiene que adoptar a propósito de las obligaciones que tiene de prevenir la violencia. No olvidemos que esa es la gran innovación que tiene la Belén do Pará, que no es solo eh, decir usted tiene que castigar la violencia, sino que usted tiene que prevenirla. Y para prevenirla tiene que poner a disposición todo el Estado. Es decir, no solamente todo el Estado punitivo, sino que todo el Estado preventivo, salud, educación, protección social, ¿cierto? Para prevenir la violencia hacia las mujeres y ahora en este caso que estamos conversando las niñas. Entonces, la educación es un factor muy clave, ¿no? Es decir, que las niñas tengan acceso a educación y uno podría ir un poco más allá, educación sexual integral para que, y con eso todo su grupo familiar o toda su comunidad, para educarse, ¿cierto?, dónde están los límites de este tipo de uniones, podría ser una de las acciones que un Estado pudiese activar a la hora de querer prevenir situaciones de este tipo. Mónica, y en estas uniones, ¿las niñas también son obligadas a ser madres? Claro que sí, absolutamente. Y eso también está previsto, digamos, en nuestro informe, que, como ya les decía, ¿cierto? Si hay un porcentaje de entre un 20 y un 30% que ingresan a este tipo de uniones o matrimonios antes de los 18 años, tienen tempranamente, valga la redundancia, uno o dos niños, ¿cierto? Y niñas en ese periodo. O sea, estamos hablando, y es por eso el riesgo a que la situación se siga reproduciendo, ¿no? Sobre todo si tienen hijas. Que sea un tipo de violencia que perpetúe la violencia estructural y las condiciones de desigualdad estructurales en las que vivimos las mujeres.
porque ¿qué posibilidades, cierto? Si es que no hay un Estado garante de derechos, es que las niñas puedan salir, ¿cierto? De esa realidad violenta y desigual. Ahora, hay otra realidad que también es importante para nuestros países, particularmente donde tenemos una agenda eh, donde el tema de la seguridad, de la delincuencia y la criminalidad organizada está tan presente que en los últimos diagnósticos también se ha evidenciado que los grupos de criminalidad organizada también están usando la estrategia de, comillas, tomar, ¿cierto?, a las adolescentes y a las niñas en estas uniones forzadas para de alguna manera generar este control territorial o comunitario como una medida de amedrentamiento y a ingresarla a estas uniones forzadas. Entonces, eh, eso es aún más grave, ¿no? Porque está esta lógica de que las niñas y las adolescentes son una suerte como de botín de guerra, ¿no? Entonces, eh, en todas estas como categorías de uniones de las que hemos conversado, finalmente las niñas y las adolescentes seguimos siendo como cosificadas, objetivadas, más que sujetas de derechos. Y con todo el riesgo que esto trae además a futuro, ¿no? Con la repetición de actitudes que vienen a través de la cultura y la educación. ¿Qué políticas serían realmente efectivas para comenzar a combatir los matrimonios infantiles? Ahí mencionábamos algunas y bueno, hay un rol muy, muy importante que, como ya lo mencionábamos, tiene que ver con la educación y particularmente con la educación en todos los niveles, ¿no? Uno piensa siempre en la educación como en la educación superior, pero probablemente la educación tiene que ser mirada como la gran garante, ¿cierto?, de la prevención en todos sus niveles, desde el nivel más básico hasta el nivel superior. También pensar en lo que conversábamos respecto a esta sumatoria de discriminaciones a propósito de estos estereotipos que se van sumando, ¿cierto? Y que van estigmatizando a las mujeres, es decir, políticas públicas que se hagan cargo, ¿cierto? De los estereotipos que están detrás, ¿cierto? De lo que justifican los matrimonios forzados o las uniones forzadas. Y con esto me refiero al enfoque interseccional, ¿no? Donde de alguna manera la pertenencia a un pueblo originario o a un grupo indígena en particular, ¿cierto? También vayan acompañando los esfuerzos de agenciamiento, ¿cierto? De las niñas y las adolescentes respecto de cuáles son sus derechos. Eso puede ser en el ámbito de la educación, pero en el ámbito de la salud también tienen que haber estrategias por parte de los estados respecto, por ejemplo, de reconocer cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos, particularmente de lo que conversamos también, ¿no? De prevenir, ¿cierto? El embarazo temprano, y eso implica poder acceder, ¿cierto?, a métodos anticonceptivos. em, y con ello yo también me atrevería a decir prevenir las situaciones de maltrato, ¿no? Porque van muy de la mano en este tipo de uniones, ¿no? Como yo voy previendo, ¿cierto?, el maltrato al interior de la familia, al interior de mi grupo familiar, al interior de la comunidad, y cómo esta violencia de género, que también es, o incluso violencia doméstica o intrafamiliar en la comunidad y en la familia, muchas veces en el caso de las niñas también está muy normalizada, ¿no? Em, y la gestión parental, ¿cierto? Madres, padres, em, también es de ambos. Entonces, eso también facilita que, que, que esta violencia que se perpetúa a través de estas uniones forzadas o de los matrimonios forzados sea mucho más agresiva, quizás las niñas y las adolescentes estén mucho más expuestas o que esta violencia al interior de la familia sea una justificación para salir del grupo familiar, ¿no? Es decir, que el matrimonio o esta unión forzada o este matrimonio infantil sea
comillas, mi tabla de salvataje para salir de esta unidad familiar que no me es cómoda, ¿no? Y finalmente caigo en otra reproducción más de violencia. Entonces, ahí también hay que ver cómo se gestiona, ¿cierto?, desde el Estado, en las políticas de maltrato infantil y cómo se hace un trabajo intersectorial también, ¿no? Es decir, que no sean solo los mecanismos de adelantamiento de los derechos humanos de las mujeres, ministerios de las mujeres, institutos, direcciones, ¿cierto?, sino que también entren aquellas entidades, ¿cierto?, que son responsables de los derechos de la infancia. Mónica, y desde tu experiencia y las investigaciones y trabajos que hacen desde Mexevi, ¿por qué crees que estos temas como el matrimonio infantil, la maternidad, la violencia intrafamiliar y todo lo que estás diciendo, no está en la agenda prioritaria de los gobiernos de América Latina y el Caribe? La experiencia que yo diría es que las niñas y las adolescentes tienen menos capacidad de engenciamiento que las mujeres, por supuesto. O sea, si ya las mujeres tenemos menos capacidad de voz pública, ¿sí? Porque tenemos menos acceso a los medios, porque somos menos propietarias de los medios, porque cuando estamos en los medios sufrimos discriminación, y qué decir de las plataformas. Las niñas y las adolescentes no tienen voz propia derechamente, ¿sí? Es decir, son otros y otras los que hablan por ellos, ¿sí? Entonces, eh, yo diría que ha sido muy reciente el proceso en que uno ve que las niñas y los niños se les da voz, se les pasa el megáfono, ¿cierto? Para que puedan hablar de lo que les pasa o gestionar, ¿cierto?, sus emociones y manifestarlas públicamente. Pero yo diría que eso es un proceso muy, muy reciente y también me atrevería a decir que es muy desigual en nuestros países. Yo no veo como ya como una política general o una instalación general en nuestro estado donde eso esté pasando. De hecho, también me atrevería a decir que las instituciones que defienden los derechos de la infancia son bastante recientes en comparación, por ejemplo, a cómo se desarrollaron la institucionalidad de la protección de los derechos humanos, por ejemplo, de los institutos de derechos humanos en nuestros países. Eh, y en la escalada incluso de conceptualizar cuáles han sido nuestros derechos o, o las protecciones dentro de nuestros países, periodos postdictatoriales o de conflictos armados, la conflictividad, digamos, dejó muy abajo, ¿cierto? Nos tenemos que preocupar de los derechos de las niñas y los niños, ¿no? Yo creo que eso fue un fenómeno que es lo que siempre vamos diciendo, las deudas de nuestras democracias, ¿no? De entender que los derechos de las niñez es parte de la construcción democrática de nuestros países. Y que no porque no tengan voz en el espacio público, los tendríamos que haber dejado fuera de la agenda pública. Em, Porque tenemos, entre otros casos, culturas muy adultocéntricas, ¿no? Entonces, ha sido un proceso muy complejo darles esa posibilidad de agenciamiento propio, ¿no? Porque además, imagínate, no tienen, prácticamente son personas que no tienen discernimiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo les vamos a dar el espacio para que hablen de ellos mismos? Entonces, creo que todavía hay mucho, mucho prejuicio en torno a qué es lo que pueden hacer los niños por sí mismos, ¿no? Las niñas por sí mismos. Y más las niñas, que también ahí hay otra carga que tiene que ver con el género, ¿no? Ahí hay una deuda pendiente y creo que eso también es parte de las organizaciones que trabajan estos temas, de poder incidir, ¿cierto? Y seguir trabajando con mayor fuerza en su agenda, pero también de hacer un trabajo más como conjunto, ¿no? Esto de ir trabajando en conjunto con otras organizaciones, ¿cierto? Que podemos apoyar y trabajar, digamos, de la mano para que estos temas sí estén presentes en toda la agenda. Hay muchísimo todavía por hacer y por conversar sobre este tema. Lo vamos a hacer a lo largo de este año. Mónica Maureira, experta de Chile y actual vicepresidenta del Comité de Expertas de Mexevi. Muchas gracias por estos minutos con Pulso.
Muchas gracias a ustedes, éxito en todo. Bueno, y seguiremos conversando de esto y otros temas más también, como tú dices, Alejandra. Lo que acabamos de escuchar deja en claro que el matrimonio infantil, las uniones tempranas, no son una tradición, son una forma de violencia. No alcanza con reconocerlo. Hacen falta decisiones políticas, educación y un compromiso real de toda la sociedad. Porque cuando una niña es obligada a crecer de esta manera tan violenta y cruel, la que falla no es solamente la familia, fallamos todos. Esto es Pulso, Red Latinoamericana contra las Violencias. Si les interesó este contenido, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios y compartan para que el contenido llegue a más personas. Nos encontramos en el próximo episodio. Buena vida para todos. Pulso, Red Latinoamericana contra las Violencias. Conectando voces, datos y experiencias.